Hola, feliz instante santo para todos. Bienvenidos a la práctica de la lección 101 de un curso de milagros. Vamos a empezar con nuestra habitual invocación que se encuentra en la página 30 para quienes tienen el libro en su primera edición, página 32 para quienes tienen la segunda edición del libro. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré en la medida en la que le permita enseñarme a sanar. Recuérdame, Padre, que soy un solo ser unido a ti, uno con cada aspecto de la creación, dotado de una paz y un poder infinitos. Estamos en el libro de ejercicios en la primera parte, realizando la lección 101. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. 1. Hoy continuaremos con el tema de la felicidad. Esta idea es esencial para poder comprender el significado de la salvación. ¿Todavía crees que la salvación requiere que sufras una penitencia por tus pecados, entre comillas? Pero no es así. No obstante, no podrás evitar pensar que lo es mientras sigas creyendo que el pecado es real y que el Hijo de Dios puede pecar. En este mundo de ilusiones parece que la mayoría de las doctrinas o creencias religiosas nos han enseñado a la mayoría de nosotros que expiar los pecados, expiación con minúscula, significa sufrir tanto y que entre más sufras, pues entonces más vas a liberarte de esos pecados y de esas culpas. Este camino espiritual, llamado un curso de milagros, nos enseña que ese pecado, ese error al que nosotros le dimos valor y que lo convertimos en nuestra mente en un pecado, realmente nunca sucedió. Por lo tanto, tal pecado no existe. Nos enseña que desde nuestra mente podemos elegir nosotros una manera diferente de ver las cosas. Podemos reconocer que si el pecado no existe, pues entonces fue únicamente un error de percepción para con el Santo Hijo de Dios. Y que podemos tomar siempre una nueva decisión en favor de Dios por nuestra paz. Esta lección nos recuerda que la voluntad de Dios es la perfecta felicidad. Y la felicidad es completamente lo opuesto al pecado. Porque la felicidad nace de la dicha, de ese reconocimiento de mi paz mental, de mi paz interior. Mientras que el pecado procede ese concepto de la culpa. Así que únicamente liberándonos nosotros de esas ideas de culpa, de esos pensamientos de pecado, podremos entonces reconocer nuestra felicidad. La felicidad que procede de la paz y la dicha, que son los dones del Hijo de Dios.
Esta lección nos lleva a reconocer que esa idea de expiar con minúscula no es más que parte de los conceptos de este mundo de ilusiones en el que parece que estamos. Nos lleva a reconocer que no es necesario ningún esfuerzo, ningún sacrificio para esa salvación. Nos lleva a reconocer que, de hecho, esa salvación depende de nosotros, de nuestra decisión de perdonar. Recordemos que el curso nombra al perdón como la salvación, como la mentalidad recta, como la corrección de la percepción y como la expiación con mayúscula, que es perdón tras perdón. Son perdones eslabonados de todas las ilusiones. Y nos lleva también a reconocer que la expiación se acepta para nosotros mismos y de nosotros mismos la extendemos a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque una vez que yo ya considere que soy un ser impecable, pues no tendré ninguna posibilidad de ver en mi hermano pecado alguno. Si parece que yo todavía sigo viendo un pecado allá afuera, realmente está en mí, porque no hay afuera. 2. Si el pecado es real, entonces es justo e ineludible. La salvación, por lo tanto, solo se puede obtener mediante el sufrimiento, lo que nosotros creemos en este mundo de ilusiones. Si el pecado es real, la felicidad no puede ser una ilusión, pues ambas cosas no pueden ser verdad. No puedo considerarme capaz de ser feliz si tengo un montón de culpas encima. ¿Por qué? Porque me siento tan culpable que me creo un pecador, y un pecador no puede ser feliz. Hasta pensamos que ni siquiera se lo merece. Los que pecan solo merecen muerte y dolor, y eso es por lo que claman, pues saben que eso es lo que les espera y que los buscará y que en algún punto y en algún lugar los encontrará para que salden la deuda que tienen con Dios. Siempre pensamos que al final todos pagarán por sus pecados porque Dios les va a castigar. Nuestra idea en el pecado y nuestra idea en un Dios castigador. Pensamos entonces que todas esas culpas que cargamos nosotros y las que hacemos que otros carguen, pues en algún momento pagarán por ellas. En algún momento sentirán la furia del Dios, de ese Dios con minúscula que nos hemos inventado todos, que pensamos que castiga, que pensamos que va a llegar en un momento en donde se hará justicia divina, basados en el pensamiento que tenemos de lo que se llama justicia en este mundo de ilusiones. Todas esas percepciones equivocadas respecto a Dios se basan en lo que creemos que es el mundo en el que vivimos. En base a ese mundo también le definimos los pecados a nuestros hermanos y nos los definimos nosotros mismos también. En base a esa ilusión, sé entonces si soy culpable y tengo que pagar por algo. Y de pronto resulta que me enfermé. Me enfermé por esa culpa que tenía. Y eso me llevó a buscar la paz afuera. ¿Cómo afuera? En el cuerpo. Buscando cómo expiar con minúscula, cómo deshacerme de esta culpa tan grande que tengo.
Debido a su terror, tratan de escaparse de él, mas él los seguirá persiguiendo y ellos no podrán escapar, refiriéndose a nuestra idea de ese Dios castigador. Debido a ese terror tan grande que sentimos por creer que somos esos pecadores que no merecen nada, pues tratamos de escaparnos de él, pero en esta loca ilusión pensamos también que él nos seguirá persiguiendo y que no nos podremos escapar, que en algún momento vamos a pagar por esa culpa y vamos a pagar con dolor, porque así es como parece que se nos ha enseñado en esta ilusión, que es la forma de que se nos perdonen las culpas, de que se nos condonen las deudas. Sufrimiento y más sufrimiento. 3. Si el pecado es real, la salvación tiene que ser dolor. El dolor es el costo del pecado. Y si el pecado es real, el sufrimiento es inevitable. Todo eso a lo que nosotros le damos tanto valor, lo convertimos en un pecado. Si yo me ato a el pecado de la traición, porque creo que soy la víctima de alguien que me traicionó, me aferro a esa ilusión de pecado, la tengo conmigo, porque quiero estar condenando al que parece que me traicionó. Entonces, para condenarlo a él, me tengo que aferrar a esa ilusión y la tengo conmigo. Y si parece que me doy cuenta de alguna traición, puedo perdonar, entre comillas, esa otra traición, pero la que me hicieron a mí es imperdonable. Me estoy amarrando a una ilusión a la que le estoy dando realidad porque quiero convertirla en un pecado, porque deseo que esa otra persona pague. Estoy amarrando a mi hermano conmigo, porque le estoy endosando un pecado que yo me inventé, porque soy yo quien le está dando realidad. Lo estoy amarrando ahí conmigo. Entonces soy el carcelero de ese hermano. Lo encarcelé a él, pero yo tengo que estar ahí con él también, justo a la puerta de esa cárcel, para que no se me escape. Porque creo en esta ilusión que es culpable. Y si puedo demostrarlo, lo voy a demostrar. ¿Acaso eso no me genera un sufrimiento que podría evitarse? ¿No me genera un sufrimiento, aunque hayan pasado 5 o 10 años, el volver a recordar eso que creo que me hicieron? Y otra vez me vuelve a causar resentimiento y malestar y me vuelvo a acordar de que sí, de que cómo sufrí en ese momento, de que cuánto daño me hizo. Nos estamos agarrando al pecado y de esa forma el sufrimiento es inevitable. Si yo no logro sacar de mi mente esas ideas de error, de pecado, no podré sacar tampoco ese sufrimiento. Si yo no decido perdonar esa ilusión de la traición, por ejemplo, pues entonces seguiré viendo traición, porque no lo he perdonado. Y además de eso, seguiré sufriendo esa ilusión. Si no me deshago de ese pecado por medio del perdón, de esa ilusión, del reconocimiento de que eso realmente nunca pasó, que forma parte del sueño en el que estoy, pues seguiré sufriendo por ello. La salvación no puede sino ser temible, pues mata, aunque lentamente y antes de otorgar el deseado favor de la muerte a las víctimas que están casi en los huesos,
Antes de haber sido apaciguada, los despoja de todo. Su ira es insaciable e inclemente, aunque totalmente justa. Nuestra idea de cómo debemos de cancelar esas deudas que tenemos. Nuestra idea de pensar que únicamente con la muerte vamos a descansar en paz. Nuestra idea de pensar que tenemos que pagar con sufrimiento esas culpas de esos pecados inexistentes, pero que nosotros parece que llevamos encima. 4. ¿Quién buscaría un castigo tan brutal? ¿Quién no huiría de la salvación intentando por todos los medios ahogar la voz que se la ofrece? ¿Por qué habría de tratar de escuchar y aceptar su ofrecimiento? Si el pecado es real, lo que le ofrece es la muerte, que le inflige cruelmente para que esté a la par de los perversos deseos de donde nace el pecado. Si el pecado es real, la salvación se ha vuelto tu enemigo acérrimo, la maldición de Dios contra ti, que crucificaste a su Hijo. Lo que el ego quiere que tengamos siempre en nuestros pensamientos. Pecaste, entonces pues tendrás que pagar por tu culpa. ¿Crees que es un error? No, mira, es un pecado. Haciendo que todo parezca más grande, más temible. Porque entre más terrible parezca ser ese pecado tuyo, significa pues que vas a estar entonces pensando que Dios está más distante de ti, como si pudiéramos estarlo, como si pudiéramos ser seres aparte o separados del Padre. Entre más decidamos nosotros reconocer nuestro santo ser, reconocer nuestra unicidad con el Padre y con el todo, vamos entonces a prestar menos atención al ego. Y eso es precisamente lo que el ego no quiere. Nosotros formulamos el ego para que nos defendiera de nuestra realidad, así que pues simplemente está cumpliendo su función. Por eso, entre más culpable parezcas, será mejor para él, porque entonces te vas a identificar más con un cuerpo pecador, te vas a identificar más con un cuerpo separado en la ilusión, como indefenso o como temible, como víctima o como victimario. 5. Hoy necesitas las sesiones de práctica. Los ejercicios te enseñan que el pecado no es real y que todo lo que crees que inevitablemente ha de ocurrir como consecuencia de él nunca sucederá, pues carece de causa. No hay causa de ese pecado que nosotros vemos. ¿Por qué? Porque es una ilusión. Entonces yo creo que mi hermano hizo tal cosa, asesinó a alguien. Eso yo lo estoy viendo como el error de mi hermano, le doy realidad, lo convierto en un pecado, pero nunca me percato de que estoy en un sueño, de que esto es una ilusión. Por lo tanto, es que no habrá consecuencia alguna sobre ese pecado, porque no hay una causa. La causa yo me la inventé en este sueño que es la ilusión. Acepta la expiación con una mente receptiva que no abrigue la creencia de que has hecho del Hijo de Dios un demonio.
Aceptamos la expiación para nosotros mismos, reconociendo que nada de esto es real, que estamos en una ilusión. Acepto la expiación para mí mismo, reconociendo que el Hijo de Dios no es un demonio, que no es un pecador. Lo libero de sus pecados cuando me libero de los míos. El pecado no existe. Practicaremos hoy este pensamiento tan a menudo como nos sea posible, pues es la base de la idea de hoy. 6. La voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad, toda vez que el pecado no existe y el sufrimiento no tiene causa. La dicha es justa y el dolor no es sino la señal de que te has equivocado con respecto a ti mismo. Recordemos que nuestros hermanos son nuestro espejo. Si yo creo entonces estar viendo dolor o pecado en mi hermano, es simplemente que me he equivocado con respecto a mí mismo, porque soy yo quien tuvo ese pensamiento y lo vio plasmado en su hermano, lo materializó en su hermano. Así que si yo creo entonces estar viendo dolor o estar viendo algo diferente a la felicidad y la completa paz y la completa dicha, pues entonces significa que me he equivocado con respecto a mí mismo. No tengas miedo de la voluntad de Dios. Por el contrario, ampárate en ella con la absoluta confianza de que te liberará de todas las consecuencias que el pecado ha forjado en tu febril imaginación. Di, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Así es como debes dar comienzo a tus sesiones de práctica. Luego, intenta otra vez encontrar la dicha que estos pensamientos le brindarán a tu mente. 7. Da gustosamente estos 5 minutos para eliminar la pesada carga que te has echado encima al abrigar la demente creencia de que el pecado es real. Escápate hoy de la locura. Ya estás en el camino que conduce a la libertad y ahora la idea de hoy te da las alas para acelerar tu progreso y esperanza para ir todavía más deprisa hacia la anhelada meta de la paz. El pecado no existe. Recuerda esto hoy y repite en silencio tan a menudo como puedas. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. La salvación, el perdón, la mentalidad recta, la percepción corregida, la expiación, como quieras llamarle, significa reconocer que esto es una ilusión. Reconocer que nunca nos hemos separado del Padre, que seguimos siendo tal como Dios nos creó. Reconocer que mi hermano conserva intacta su santidad al igual que yo, porque no es un cuerpo, ni yo lo soy. Si ante cada tentación de caer en la ilusión que pueda presentárseme, yo recordase de inmediato que la separación
nunca tuvo lugar, eso sería suficiente para caer en razón, para caer en cuenta de que eso que parece que estoy viendo no tiene sentido, no tiene por qué ser así. Y de inmediato, pues tomaríamos una nueva decisión en favor de Dios por nuestra paz. Si reconociésemos que únicamente mediante el perdón de las ilusiones retornamos a nuestra mente recta y de inmediato reconocemos esa felicidad que es nuestra, que está en nosotros, que no tenemos que buscarla en ninguna otra parte, pues estaríamos tan atentos durante todo el día, no solo en estos 5 minutos de cada hora que dediquemos a hacer la práctica, sino durante todo el día. Estaríamos tan atentos a reconocer todo lo que no es real, que es todo lo que parece que vemos, que nos mantendríamos sin lugar a duda reconociendo realmente que la voluntad de Dios es la perfecta felicidad para cada uno de nosotros, reconociendo que la paz y la dicha le fueron dadas al Santo Hijo de Dios sin ningún límite. Lo que el Padre ofrece es ilimitado y es eterno. Así que, reconociendo eso, me daría cuenta también entonces que no tengo por qué tener un momento de felicidad y un momento de tristeza y volver otra vez a estar feliz y luego volver otra vez a sentirme mal o a sentir culpa. Basta simplemente con estar conscientes de quiénes somos realmente para aceptar esa paz y esa dicha que nos fueron dadas. Nos pertenecen, no tenemos que buscarlas en ninguna parte, simplemente tenemos que hacer uso de ellas. Es por eso que en cada una de estas prácticas se nos pide estar en tranquilidad, en silencio, silenciar nuestra mente para tener estos momentos de entrega, de reconocimiento, de reconocer quién soy realmente. Para esta práctica, entonces, que recordemos que son 5 minutos de cada hora de vigilia, de preferencia los primeros 5 minutos de cada hora, vamos a silenciar nuestra mente. Simplemente vamos a estar en silencio y vamos a decir: la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe.
Vamos a recordarnos que Dios quiere que nos veamos con los mismos ojos con los que Él nos ve. Que el mayor deseo del Padre es que su Hijo se reconozca a sí mismo, tal como fue creado. Que veamos a nuestros hermanos con la visión de Cristo. Que despojemos a nuestros hermanos de eso que creemos que es su pasado. Que los veamos aquí y ahora, completamente santos, porque ningún pasado pesa sobre ellos. Que los veamos libres de todas las ilusiones que les hemos puesto encima. Que nos veamos a nosotros aquí y ahora, libres de toda culpa, pues el pecado no existe y esa es la verdad. Y esa liberación de todas las ilusiones para con nuestro hermano y para con nosotros mismos únicamente se logra con el perdón. El perdón y la salvación son lo mismo. Basta con que perdonemos alguna ilusión para de inmediato salvarnos de ella. Tras el perdón, eso que parecía agobiarnos ahora ya es insignificante. Eso que parecía causarnos tristeza ahora es absoluta tranquilidad y paz. Y recordar que la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad, perfecta paz, perfecta dicha. Y que todo eso ya me fue dado, porque fui creado perfecto. Así que no necesito buscar esa felicidad, esa paz, esa dicha en ninguna otra parte, porque está en mí. Y lo reconozco silenciando mi mente. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Vamos a pasar en una meditación, en una entrega, en silencio completo y absoluto de nuestra mente los primeros 5 minutos de cada hora. Si podemos dedicar más de 5 minutos, estará bien, estará perfecto. Pero si no, cuando menos 5 minutos. Y si algo parece que nos está quitando la paz en el transcurso de esa hora, antes de volver a hacer nuestro tiempo de silencio, pues vamos a utilizar la idea central de esta lección. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Si no, bastará con recordarme que el pecado no existe. Recordemos que cada una de estas lecciones representa un método, una herramienta para mantenernos en paz ante cualquier cosa que parezca perturbar nuestra tranquilidad. Así que usémoslas para lo que fueron hechas, para que podamos reconocer la paz y la dicha que nos pertenece, para que podamos reconocer
que la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Que la voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad. Que tengan una feliz práctica. Recuerden que nos vemos en todos nuestros hermanos. Veámoslos felices. Veamos también la voluntad de Dios en ellos. Muchas bendiciones para todos.